Y antes de entrar a la palabra, quiero contarles una historia sobre una mamá. Había un niño de 8 años de edad que llegó de su casa de estar visitando a los vecinos. Y estando en la casa viene con su mamá y la mamá le dice al niño: no quiero que te juntes con los vecinos, son muy mala influencia para ti. Y el niño de 8 años se enfurece porque va a perder a sus amigos y le grita a la mamá una palabra que no se puede decir aquí. No se la grita una vez ni dos, se la grita 3 veces. Y la mamá, con una buena cachetada, le dice: ya ves, te dije que son de mala influencia. Pues les diré que ese niño fui yo. Y mamá, tenías razón, eran de mala influencia. Y gracias a Dios que Dios pone a mujeres como tú en el camino de uno para ayudarle. No solo con el amor, pero con la dirección correcta. Te amamos muchísimo. Y la cachetada todavía me duele. Pero te amamos mucho. Bien, estamos en el cuarto paso de los llamados que Dios tiene para nuestra vida, para nosotros como seguidores de Cristo, esos llamados que Dios tiene para la vida de cada uno de ellos. Y nada más para recordarles los primeros 3 que ya habíamos estudiado. El primero es el llamado a ser amados. Dios nos llama a cada uno de nosotros, no a cambiar, no a hacer nada, no a exigirnos nada más que permitirnos o dejarnos ser amado por Dios. Y una vez que nosotros empezamos con ese llamado y respondemos a ese llamado, que empezamos el camino dirigido por Dios, hay un segundo llamado que es el llamado a pertenecer, donde Dios nos empieza a demostrar cómo nosotros somos hechos parte de una familia. Por eso nos llama a una congregación, a estar juntos, porque a través de ese llamado nosotros aprendemos que nosotros pertenecemos a una nueva familia. Somos enriquecidos ahora en la familia de Dios, donde Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros aprendemos a dejar que esas características de la familia empiecen a demostrarse dentro de nosotros. La semana pasada estuvimos viendo el tercer llamado, que es el llamado a ser como Cristo. O sea, no solo pertenecemos a la familia, sino que entonces el Señor nos empieza a llamar hacia esa transformación, donde empezamos nosotros a parecernos a esa nueva familia que nosotros tenemos, a Dios como Padre y a Jesús como Hijo. Y les recuerdo a todos los que estamos aquí que nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. No somos hijos de Dios hasta que nosotros respondemos a ese llamado, empezamos a caminar en ese llamado y la transformación empieza a suceder dentro de nosotros, donde esas características de la nueva familia, la familia en Cristo, Él como nuestro hermano mayor, empiezan a cambiar nuestra vida y nosotros empezamos a parecernos a Dios. Y todo eso que va construido uno en el otro nos lleva al cuarto llamado. Y anote allí cuál es ese cuarto llamado. Ese cuarto llamado es: Dios me formó para servirle. Me empieza a transformar porque ahora yo voy a servir a Dios. Los propósitos de Dios. El propósito de Dios para todo el mundo es amar al mundo. Nuevamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él desea transformarnos para que ahora nosotros demostremos esa característica al mundo necesitado de que Él los ama, tal y como están, tal y como son, sin ninguna exigencia, poder amarlos a ellos y entonces poder bendecirlos a través de ello. Y nosotros somos llamados a servir a Dios para servir a los demás.
Cada uno de nosotros hemos sido creados seres únicos. No hay nadie más que se parece a ti. De hecho, se dice, mi esposa es una coach certificada y mi hija también, que las dos están aquí, las dos mamás, celebrándolas a ellas dos. Es maravilloso poder tenerlas, pero ellas dos como coaches certificadas de fortalezas. Hay varias estadísticas que son muy importantes a través de conocer las fortalezas que cada persona tiene. Cada persona en el mundo, ¿sabían ustedes que usted tiene características que son 1 en 32 millones? O sea, nadie más, en 32 millones de personas no hay nadie que tiene las mismas características que tú. Y aparte de eso, tus características están en un cierto orden y están desarrollados de una cierta manera que te hace absolutamente único. O sea, Dios te hizo especial y no te pareces a nadie. Dios te hizo a ti de una cierta manera que cuando tú empiezas a aprender cómo eres, empiezas a distinguir las maneras que Dios quiere usarte. Ahora, hay 5 áreas en las cuales las fortalezas o las áreas se empiezan a desarrollar en tu vida, que como cristiano necesitas entender. Dios te hace único, primero, en los dones espirituales que tú tienes. Cada uno de nosotros tenemos ciertos dones espirituales que se establecen o se demuestran más que otros. Y eso empieza a ser parte de quiénes somos nosotros. Aparte de ello, también tu corazón. ¿Qué son las cosas que tú sientes? ¿Qué son las cosas que tú piensas? ¿Cómo analizas tú las cosas? Eres muy diferente a todos los demás y es parte de lo que Dios quiere construir en tu vida para hacerlo una fortaleza en tu vida. Aparte, las habilidades que tú tienes. Tú tienes habilidades que otras personas no tienen. Déjenme darle un ejemplo. Con mi esposa y yo tengo una habilidad que mi esposa no tiene. Yo alcanzo lugares altos. Y cuando estamos juntos, ella puede utilizar la habilidad que yo tengo, que ella no necesariamente tiene. Tú tienes habilidades que son muy diferentes a las otras personas y es parte del carácter que Dios ha construido en ti. También otra de las áreas es tu personalidad. Cómo tú reaccionas, cómo tú accionas, las cosas que tú haces, cómo tú piensas. Todo eso te hace una persona muy única y aparte tus experiencias. Porque las cosas que tú has pasado, las crisis, los problemas, los dolores, las tribulaciones, las dificultades, todo eso que tú has pasado te hace una persona única. Y lo que tú has pasado, aunque otra persona haya pasado algo similar, no es igual a lo que tú has pasado. Esa combinación de 5 cosas te hace la persona quien eres tú. Y Dios quiere tomar esos elementos para que tú encuentres tus talentos y puedas convertirlos en fortalezas. Y de esa manera poder ser usado por Dios. Ahora vamos a estudiar un poquito sobre eso. Efesios 2:10 nos dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjense, todos esos elementos de los cuales estuvimos hablando, Dios los toma para hacerte la persona que Él quiere hacerte. Cuando tú le entregas tus características, cuando le entregas todo lo que tú tienes, Él toma y empieza a moldear de manera muy individual quién eres tú y lo que quiere hacer, porque te quiere preparar para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Una de las maneras de verlo es que cuando nosotros empezamos a caminar en las cosas de Dios, cuando respondemos al llamado y empezamos a hacer y le decimos: Señor, aquí estoy, moldéame, haz de mí lo que tú quieres hacer. Él dice: te estaba esperando, porque desde que hice y creí el mundo, yo preparé algo muy especial para ti.
que solo tú puedes hacer. Ya lo tengo preparado porque tengo cosas buenas para que tú hagas. Y nosotros le entregamos todo eso, todos esos dolores, todas esas situaciones, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros talentos, todo se lo entregamos al Señor y Él los toma y nos moldea para hacer algo muy especial. Dios nos llama a ser siervos. Y hay algo muy interesante en la Biblia. La palabra siervo y la palabra ministro son la misma cosa. La Biblia habla como nosotros somos todos ministros. Ahora, cuando nosotros somos ministros, empezamos a hacer las maravillas y las cosas de Dios, lo que Dios quiere, no es necesariamente lo mismo. Que nosotros digamos, que yo indique y diga que todos los que estamos aquí somos ministros. Eso no quiere decir que todos somos pastores. Yo soy pastor. Ustedes no son pastores. Pero eso no quiere decir que son menos que yo. Somos iguales en el Señor. Tenemos un servicio y cada uno de nosotros, Dios nos da un lugar especial para poder hacer la misma grandeza para cumplir las cosas de Dios. Y a cada uno de nosotros nos da un don. La Biblia habla específicamente de cosas como dice, a unos llamó a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, a fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo para el servicio de Cristo, de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros entonces prepararnos para ello. Entonces, ¿cuál resulta ser este llamado? Este llamado en la vida es ser ministro bivocacional de Jesús. Y vamos a ver un poquito qué es lo que eso quiere decir, pero anótelo allí. El llamado es ser ministro. Tú eres ministro de Dios. Bivocacional de Jesús. ¿Por qué bivocacional? Vamos a ver algunos versículos bíblicos ahorita, pero quiero que lo entiendan de esta manera. Tú eres individuo y eres parte del cuerpo de Cristo. Y en ambos lados tú tienes algo que hacer. Como individuo tienes cosas que hacer en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos y en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, junto con los demás, tienes algo que hacer, un servicio que dar al Señor. Veamos lo que la Biblia dice, Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra. ¿Cuánto de lo que hagan? No, eso estuvo muy, wow. Dios. ¿Cuánto de lo que hagan? Todo lo que hagan. Y fíjense que dice, de palabra y de acciones. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces nos dice que todo lo que nosotros hacemos como individuo y como parte del grupo, nosotros estamos haciendo todo para gloria de Dios. En Gálatas capítulo 1 versículo 15 dice de la siguiente manera: Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento. Ahí está, como desde antes, cuando nosotros respondemos al Señor, el Señor dice, ya estaba esperando porque ya tengo todo preparado para ti. Ya tengo todo preparado de cómo te voy a desarrollar y qué es lo que voy a hacer. Y en su generoso amor me llamó a su servicio. El llamado que tú y yo tenemos es para servir a Dios, servirle a Él. En Efesios capítulo 6, empezando en el versículo 5 al 8, fíjense cómo dice. Empieza con la palabra siervos. En algunas de las Biblias, las traducciones dice esclavos. Déjenme explicarle por qué la Biblia usa la palabra esclavo. En el tiempo del Imperio Romano, cuando se escribió la Biblia, aproximadamente un poquito más de la mitad de todos los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Y no eran esclavos en la manera que nosotros pensamos necesariamente. Había los esclavos que los forzaban a hacer porque en alguna guerra los habían tomado prisioneros y los habían hecho esclavos. Pero la gran mayoría de los que eran esclavos en aquel tiempo eran esclavos voluntarios, porque había dos tipos de gente. Había aquellos que necesitaban para poder comer y sobrevivir, y habían los que tenían para poder comer y vivir. Aquellos que tenían eran los que tenían todo, y los que no tenían para comer
se entregaban como siervos a aquellos que tenían para poder recibir de ellos algún tipo de pago, a través de ello poder tener la comida, tener la vivienda, tener las cosas que necesitaban para ellos y para su familia. En otras palabras, conseguían trabajo. Hoy en día tú y yo, pues es como somos esclavos en nuestro trabajo. Nosotros nos entregamos voluntariamente a servir a alguien que tiene dinero para poder recibir las cosas que nosotros necesitamos. Y a esa persona no lo podemos decir. ¿Cómo sé que somos esclavos a ello? Porque no le puedes decir al jefe, jefe, esta semana no me da la gana ir al trabajo. Y nos llama el jefe y dice, te necesito. Ay, pues ni modo, jefe, porque esta semana no voy. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a andar buscando otro trabajo. Necesitamos servir, necesitamos entrar como siervos. Es parte de la vida. Aquellos que no tienen, a ellos les está hablando la Biblia. Y fíjense, todos aquellos que necesitan trabajar para conseguir lo que necesitan para poder vivir. ¿Hay alguien que se puede identificar con eso, que es un siervo que dice, yo necesito trabajar para poder vivir? ¿Hay alguien? Sí, yo creo que la gran mayoría. Y ustedes que no levantaron la mano, por favor vengan a reportarse. Quiero ver cómo están sus diezmos y todo lo demás. Dice aquí en Efesios capítulo 6, siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Antes de seguir, fíjense lo que está diciendo. Sirvan donde ustedes están, no solo cuando los están viendo. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos cuando nosotros, antes de ser cristianos, antes de ser seguidores de Cristo, que estábamos en el trabajo y estábamos nosotros en el trabajo? Ay, qué flojera cuando va a terminar el día. Oye, ahí viene el jefe. ¡Ah! Jefe, ¿cómo está? Miren, es que estoy muy ocupado ahorita. Estoy haciendo un montón de cosas y se le ofrece algo. Nada más cuando ellos están. Dios quiere que nosotros seamos de los tipos de trabajadores que dan de sí mismo en todo tiempo como que si fuera a Cristo. Y en el versículo 7 sigue diciendo, sirvan de buena voluntad, o sea, con ánimo, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras te está diciendo, la manera que tú te comportas en el trabajo y cómo trabajas, Dios lo ve para saber cómo recompensarte. Así que ahí se los dejo, para que lo mastiquen y empiecen a ser buenos siervos en sus trabajos. Los mejores trabajadores deben de ser los cristianos, porque no estamos nosotros sirviendo al hombre o a nuestro amo, a nuestro jefe, estamos sirviendo a Dios. Y hacemos las cosas como que si fuera Cristo el que estuviera ahí enfrente de nosotros. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Primeramente porque algo pasa en nosotros y hay varios puntos. El primer punto que yo quiero que ustedes pongan allí, lo que pasa cuando uno aprende a servir a los demás, a servir como Cristo, es esto: creas gozo en la vida. Creas gozo en la vida. ¿Cómo es que se crea gozo en la vida? Anote ahí también. Se crea gozo cuando uno deja de enfocarse en uno mismo. ¿Nunca se ha fijado ustedes que cuando ustedes tienen un dolor, el minuto que ustedes están pensando en algo más, ese dolor como que se desaparece por un rato? No es hasta que uno empieza a pensar en lo que le está sucediendo que uno otra vez está con el dolor. Lo mismo pasa con el cansancio. Me sucede mucho con mi nieto. Mi nieto, Matías, es maravilloso, pero ¿saben qué? Como un buen nieto es todo un remolino. Y hay ocasiones cuando yo estoy cansado, yo sé, así jovencito como estoy me canso. Y tenerlo alrededor muchas veces me quedo bien cansado.
Pero cuando yo estoy concentrado en Él, adivina qué le pasa al cansancio. Se desvanece porque está Él. No lo vuelvo a sentir hasta que Él se va y otra vez pienso en mí. La felicidad en tu vida. Si tú estás pasando por depresiones, por tristeza, por dolor, por angustia, quizá pueda ser porque no has aprendido a servir a los demás y estás más concentrado en ti que en los demás. Y Dios quiere que tú te concentres en los demás para dejar que el gozo del Señor sea lo que llene tu vida. Nos dice Filipenses 2:17, aunque yo sea derramado como libación, ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Muy bonito, pero yo no lo entiendo. Entonces quiero leerlo en otra versión. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y fíjense lo que dice. Ese mismo Filipenses 2:17. Me alegraré cuando, si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen en esta alegría. Yo me alegro cuando me derramo por los demás, así como ustedes se derraman por los demás. Y quiero que todos estén tan contentos y alegres como yo, es lo que está diciendo Pablo. Tú vas a ser feliz sirviendo a los demás. No pierdas el gozo que hay en servir a otros. Hay una cosa muy interesante cuando uno se concentra en uno. Por más que cuando uno se concentra en uno nunca queda satisfecho. No sé si ustedes se han dado cuenta en eso. Quizás todas las mamás que están aquí podrían identificarse con eso. No hay nada más hermoso que cuando ustedes cocinan y ven a los demás estar satisfechos con la comida que ustedes hicieron. Verlos comer, verlos disfrutar, qué gozo les trae a su corazón. ¿Por qué si todo el trabajo lo hicieron ustedes? Porque sirvieron a los demás. Ahora, con eso no estoy diciendo que no ayuden los hombres, deben de estar ayudando también. ¿Por qué? Porque ustedes también deben de estar contentos y poder ayudar a los demás. Filipenses 4, del 4 al 5 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. O sea, sean felices ustedes. ¿Y cómo? Con la bondad. Con la bondad a los demás, ustedes son felices. Y la otra manera de ser felices es usando los dones para ayudar a otros. Primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Entonces la Biblia lo pone muy clara, que parte de nuestro llamado es servir a los demás, y a través de ese servicio a los demás viene gozo en tu vida. Te preguntaría a ti, ¿estás contento? ¿Estás feliz? Y quizás si tu respuesta es no, tienes que analizar qué tanto estás sirviendo a los demás. Y trata lo que la Biblia dice. Responde al llamado del Señor y ayuda y sirve a los demás. Y encontrarás que en ese servicio el gozo del Señor resplandece sobre tu vida. El segundo, anótenlo, el segundo resultado de servir es que mejora tus relaciones. Mejora mis relaciones. Cuando tú ayudas, cuando tú sirves a los demás, tú mejoras las relaciones. Mateo 20:28 dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Ay, en las iglesias, cómo hay gente que quieren ser servidos todo el tiempo. Hay gente que, no me gustó la alabanza, no me gustó que cantaron eso, pero ¿se dan ustedes para servir en el grupo de alabanza? Ay, no, yo prefiero venir y que me canten. Lo primero, no le están cantando a ti, le están cantando a Dios. Y segundo, ¿quieres estar satisfecho con la alabanza? Sirve. Ay, no me gusta aquí porque está sucio. ¿No te gusta el lugar sucio? Sirve.
no hay suficientes ayudantes no dejo a mis hijos en el cunero ni en las clases porque no me gusta cómo le enseñan a los niños. ¿No te gusta cómo enseñan? Sirve. Y encontrarás que a través de tu servicio tú estarás satisfecho. Y a través de esa satisfacción podrás tú tener mejor relación con los demás. Romanos 14:18 dice: si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y a la gente, y la gente nos respetará. ¿Cuántos de ustedes quieren ser respetados en la vida? Yo también, yo me uno, yo quiero ser respetado. ¿Y saben cómo Dios nos da a nosotros que la gente nos respete? Sirviendo. Proverbios 11:25 dice: el que bendice a otros es abundantemente bendecido. Los que ayudan a otros serán ayudados. Anote ese versículo, repítaselo todo el tiempo, porque eso es lo que Dios va a hacer. La tercera cosa que sucede: llena mi vida de significado. Hay importancia en tu vida. Marcos 8:35 dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias, la salvarás. O sea, cuando tú entregas en servicio, vas a salvar tu vida. Ese es parte del servicio cuando nosotros ayudamos a los demás. ¿Cómo voy a ayudar a esa gente si son bien malagradecidas? Tú sirve y vas a recibir lo que las buenas noticias, lo que el Evangelio tiene para ti. Primera de Corintios 15:58 dice: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Y me gusta subrayar eso, no solo trabajar para el Señor, pero hacerlo con entusiasmo. Una vez me tocó una persona en la congregación que decía, y yo no era pastor, gracias a Dios, porque quién sabe qué hubiera dicho, pero dice ella: estoy sirviendo en tal cosa, no, porque no me gusta, pero ahí me tienen. Entonces yo, por ser fiel, ahí estoy sirviendo. Y casi uno decir: wow. Pero la Biblia nos dice: cuando sirvas, sirve con entusiasmo. Porque cuando tú sirves con entusiasmo, nos dice allí ese versículo 58, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y ahí eso se une con lo que estábamos viendo acerca de ser buenos siervos en nuestro trabajo, que hagas las cosas como al Señor. ¿Por qué? Porque si las haces como al Señor, aunque tu jefe sea injusto, aunque tu jefe no te reconozca, aunque tu jefe te maltrate, si tú lo haces como al Señor, nada de lo que hace será inútil. Dios se encarga de ti. Si tú vienes a la congregación y ayudas en la congregación, y quizás todo lo que haces es para asegurar de que en el próximo servicio la gente que venga al servicio encuentre un lugar limpio. Yo veo un papel tirado, no voy a esperar que lo limpien, yo lo voy a recoger en servicio a los que van a usar el lugar después, y lo tiro. Y quizás nadie lo reconozca que tú levantaste ese pedazo de papel, pero lo hiciste para el Señor. Y nada de lo que hace será inútil. Dios promete que todo lo que tú hagas tendrá recompensa. Y lo cuarto, el resultado de todo esto es: voy a dejar un legado. Anótelo, voy a dejar un legado. Hablamos mucho del legado y decimos: ¿qué es lo que necesito hacer para hacer un legado? La mejor manera de dejar un legado en el mundo espiritual es sirviendo. Porque cuando tú sirves, dejas el legado. Proverbios 10:7 dice: al hombre bueno, o sea, el que hace buenas obras, se le recuerda con bendiciones. Qué maravilloso es eso. Mateo capítulo 20 versículo 26 dice: el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir. A nosotros, ¿cómo nos gusta que nos crean a nosotros los importantes y los grandes? Queremos los mejores lugares, queremos que nos traten especiales, queremos hacer un montón de cosas, pero el Señor dice: ¿quieres ser grande en el reino de Dios?
sirve. He visto muchas veces en congregaciones donde gente se cree muy importante que no quieren servir. Ha habido ocasiones cuando se tiene alguna actividad y se necesita gente que mueva sillas, que ponga mesas, que haga diferentes cosas, y tan pronto alguien dice, necesitamos ayuda para poner esto, brilla la gente por ausencia. De repente se va todo mundo y se quedan nada más unos cuantos haciendo todo el trabajo. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el servicio? Ay, no, es que yo tengo un estudio bíblico que dar. Es que yo me tengo que preparar para esto, y no aprendemos a servir. Y algo que yo les he dicho siempre a la congregación cuando yo he pastoreado, quizás es un poco bronco, pero el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y lo que Dios quiere es gente que sirva, porque a través del servicio somos bendecidos. Y finalmente Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Esa honra es para ti. Dios te llama. Dios quiere que tú seas una persona honrada, que seas honrada por el mismo Padre Celestial.